Amados hermanos, que Dios los bendiga. Gracias a Dios por un día más en el que nos permite compartir su palabra, en el que nos permite tener estos espacios para poder ser edificados a través de los mensajes que el Señor pone en cada uno de nuestros corazones, con el objetivo de poder ser edificados y que ustedes también puedan ser instruidos y también puedan ser edificados. El día de hoy le pido que en donde usted se encuentre, cierre sus ojos y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos infinitas, Señor, porque eres tú, Señor, quien prepara los momentos, los tiempos, amado Señor, para que podamos ser instruidos por tu palabra, Señor, para que ese mensaje, papito mío, que podemos recibir a través de la intimidad contigo, mi Dios, genera una transformación en nuestros corazones, en nuestra forma de pensar y claro, amado Señor, en nuestra forma de actuar. Bendito Señor, te pedimos, amado Señor, que seas tú instruyéndonos y edificándonos el día de hoy. Precioso Espíritu Santo, obra como siempre lo haces, con poder. Gracias, amado Señor, porque tu precioso Espíritu abre nuestro entendimiento para poder ver tu palabra como tú deseas que la veamos, amado Señor. Nos cubrimos con tu preciosa sangre de la cabeza a los pies, esa sangre que nos da salvación en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amados hermanos, pues quiero compartirles el día de hoy un tema. Las anteriores oportunidades Dios me había permitido compartirles acerca de lo que más anhelo, en donde Dios pues me había permitido tratar dos temas, que es lo que más anhelo 1 y lo que más anhelo parte 2. Estos temas estaban basados en el Salmo 127, de donde nació la alabanza, lo que más anhelo, que hemos podido ministrar con el ministerio de Judá en los cultos del día domingo. Y el Señor me ha hablado mucho a través de este salmo y procuro todos los días meditar aparte de las otras partes de la escritura en donde el Señor me habla, en donde el Señor me lleva a buscar intimidad con Él, pues siempre busco el reforzar este salmo de Salmo 27 que tiene 14 versículos. Es un salmo cortito pero bien poderoso para cada día poder refrescar a mi corazón y a mi mente las promesas que Dios ha dado a través de este salmo y pues la bendición tan grande y tan maravillosa que podemos recibir una vez que comprendemos cada uno de los puntos, cada uno de los versículos que están en este Salmo 27. Y pues te pido que me acompañes al Salmo 27. Vamos a hacer una meditación súper corta como un complemento a los dos puntos que hemos visto para poder abarcar de mejor forma este salmo. El Señor inspiró a David para levantar ese clamor a nuestro amado Padre Celestial. Amén. Te pido que me acompañes. Vamos a ver el Salmo 27, versículos 12 hasta el versículo 14. La palabra de Dios dice: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí mis testigos falsos y los que respiran crueldad. En realidad, el punto que quiero abarcar el día de hoy es un solo versículo, y es el versículo 14, pero quiero que revisemos dos versículos antes para que podamos comprender el contexto de lo que se habla en el versículo 14, ¿sí? Y como leíamos en el versículo número 12, pues la palabra de Dios dice: no me entregues a la voluntad de mis enemigos. David estaba clamando en un momento de necesidad, en un momento en donde él se sentía sumamente preocupado, en donde él se sentía vulnerable ante todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y en la parte B dice: porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. ¿Sí? Créanme que en estos tiempos el corazón de muchas personas se empieza a enfriar. Y el Señor me llevaba a meditar en que hablamos de los últimos tiempos. Y decimos y vamos a recibir instrucción y hemos recibido instrucción sobre los últimos tiempos. Lo habla la palabra en Mateo, lo habla la palabra en Apocalipsis, lo habla en otras partes de la escritura sobre estos últimos tiempos que van a llegar y que son la anunciación de la venida de nuestro Señor Jesucristo a recibir, a llevar a su novia
a esas bodas del Cordero en los cielos. Pero, claro, podemos abarcar el tema de los últimos tiempos. Y decimos los últimos tiempos y sabemos que muchas circunstancias van a suceder, pero todavía hay un tramo y solamente el Señor lo sabe. Puede ser una hora, puede ser un minuto, puede ser un día, una semana, un mes, un año. Solamente el Señor sabe cuál es ese lapso que define los últimos tiempos. Y lo habla nuestro amado Padre Celestial, porque incluso la palabra menciona que nuestro Señor Jesucristo no sabe el momento en que el Padre lo va a enviar para el acontecimiento de todo lo que relata la palabra, ¿sí? Para llevar a su iglesia. Y ese lapso que hay entre este momento, entre hoy y la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues está denominada como los últimos tiempos. Y algo que nacía mucho en mi corazón es el hecho de, bueno, están los últimos tiempos, pero tenemos que prepararnos para ese tiempo, tenemos que prepararnos para ese momento. Y parte de prepararnos para ese momento es el saber esperar. Y de ahí nace el tema del día de hoy. El tema del día de hoy se denomina cómo debemos esperar. ¿Sí? ¿Cómo debemos esperar? Como veíamos en el Salmo 27, pues David está relatando en el versículo 12 de que se han levantado falsos testigos contra él, las personas que respiran crueldad, que lo difaman, que buscan su caída, buscan el ver destruido al Hijo de Dios, ¿sí? Buscan ver destruido al siervo de Dios, al siervo fiel de Dios, al siervo con el corazón conforme. Y en el versículo 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Y eso me encanta a mí. Me encanta porque David está dando un preámbulo al versículo 14. Y es que él reconoce que hubiera desmayado yo si no creyese que veré la bondad de Jehová. Claro, David estaba siendo perseguido, David estaba siendo calumniado, estaba siendo perseguido, pero hubo un lapso entre ese momento y el momento en que él recibió el respaldo de parte de Dios, ¿sí? Pero ese espacio que hubo entre el suceso que le llevó a David a levantar este Salmo 27 a nuestro Padre, y el momento en que él fue respaldado, pues hay un lapso en donde David marca algo fundamental, y es el hecho de saber esperar. ¿Y cómo debemos esperar? Pues David dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Entonces, ¿cómo debemos esperar? Creyendo. La palabra es clara en este punto. Entonces, ¿cómo debemos esperar? Debemos esperar creyendo. Debemos esperar confiados, creyendo que nuestro Padre es un Dios fiel con sus hijos, que nuestro Padre es un Dios que está ahí en todo momento en que nosotros necesitamos. En los momentos de dificultad, en los momentos de alegría, nuestro Padre siempre está a nuestro lado, en todo momento. Y era tenaz porque David dice, hubiera yo desmayado, no hubiese soportado, no hubiese resistido, no lo podría lograr si no creyese. Entonces, qué importante es como hijos de Dios el creer. Y cuando nosotros creemos, vemos. Y por eso David lo menciona y dice, si no creyese, que veré, que voy a ver la bondad de Jehová, la misericordia de Jehová, el amor de mi papá. Amados hermanos, debemos esperar creyendo. Debemos esperar creyendo. En la parte B del versículo 13 dice, en la tierra de los vivientes, que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y es tenaz porque David nos marca y nos enseña a cada uno de nosotros cuán importante es nuestra fe.
Y va ligado. ¿Por qué? Porque ¿cómo debemos esperar? Creyendo. Y ese momento de espera nos va a llevar a que nuestra creencia, nuestra convicción, nuestra fe crezca. Entonces, ¿por qué es importante el tiempo de espera? ¿Por qué es tan importante para Dios el tiempo de espera? Si usted lee en la palabra, cada siervo que ha sido utilizado poderosamente por nuestro Señor y que está escrito en la palabra, en todo el transcurrir de su vida y los sucesos que pasaron, hablamos de David, hablamos de Pablo e incluso de nuestro Señor Jesucristo, hubo un tiempo de espera. Hubo un tiempo de espera. El Señor estableció un tiempo de espera. Y es importantísimo que nosotros podamos entender eso, porque el tiempo de espera nos lleva y nos debe llevar, y nosotros como hijos de Dios debemos guiar ese tiempo de espera a creer más en aquel que nos ha dado la promesa. Y entra un segundo punto. Si David nos menciona en el versículo 13, hubiese yo desmayado si no creyese, entonces yo debo esperar creyendo, pues el segundo punto es que si yo debo esperar creyendo, el esperar va a generar que mi fe crezca. El esperar va a generar que mi fe crezca. Y cuando nuestra fe crece, cuando nuestra convicción crece, significa que antes usted se ha acercado más a Dios. Entonces, ahí logramos comprender que el tiempo de espera nos lleva a buscar y a depender más de Dios. Qué importante que es el tiempo de espera, porque te lleva a buscar de Dios, porque te lleva a activar tu fe, te lleva a trascender lo que terrenalmente ves, te lleva a vivir y percibir cada una de las circunstancias, no desde como lo ven los demás, sino desde el mundo espiritual. Desde el mundo espiritual, muchas veces estamos pasando una dificultad y alguien te dice, mira, eso es una guerra espiritual y yo me acuerdo cuando recién empecé en los caminos del Señor, yo decía, una guerra espiritual, estos están locos, o sea, ¿guerra espiritual de qué? Pero en el caminar en nuestro Señor nos damos cuenta que la perspectiva que debemos tener es la perspectiva de nuestro Padre, y es esa perspectiva espiritual que lo ve todo, que entiende todo el contexto y toda la circunstancia para poder establecer una estrategia. Y cuando nosotros percibimos desde el mundo espiritual, entendemos cuán importante es fortalecer nuestra fe, porque la fe se ve fortalecida cuando nosotros aumentamos o profundizamos más en esa intimidad con nuestro Padre Celestial y creemos y confiamos más en Él. El versículo 14 finalmente, que es al punto al que quiero llegar, el versículo 14 la palabra de Dios dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aléntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Cómo nosotros debemos aguardar a nuestro Señor? ¿Cómo debemos esperar? Pues debemos esperar esforzándonos. Y para esforzarnos debemos trabajar, estar ahí en la primera línea, confiados en lo que el Señor y el lugar en el cual nuestro Padre nos ha puesto, trabajando para que su obra se siga extendiendo aquí en el reino de los cielos se siga extendiendo aquí en la tierra. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y nace esta parte porque el Señor dice, y aliéntese tu corazón. Cuando dice y aliéntese tu corazón significa y nos hace entender que entonces el tiempo de espera no va a ser un tiempo fácil, no va a ser un tiempo sencillo. Esfuérzate, no va a ser un tiempo sencillo. No es fácil el pedir algo al Señor, el clamar algo con lo más profundo de tu corazón y quedarte esperando a que suceda. Hay un tiempo de espera y ese tiempo de espera no es sencillo y el Señor nos habla y nos dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón.
Aliéntese tu corazón, amados hermanos, en estos tiempos, los últimos tiempos, y lo que quiero enlazar este tema con lo que vamos a empezar a recibir de parte de nuestros pastores, es que los últimos tiempos no van a ser fáciles. Los últimos tiempos no van a ser fáciles, y es en donde el Señor, a través del Salmo 27, versículo 14, te dice: aliéntese tu corazón. Aliéntese tu corazón, esfuérzate y aliéntese tu corazón, porque no van a ser tiempos fáciles, no van a ser tiempos sencillos, pero la espera va a producir en ti que busques más de mí, que tu fe sea fortalecida, que seas un siervo empoderado, ¿a través de quién? De nuestro Padre Celestial. Y esa espera va a generar que nosotros podamos ver y trascender al mundo espiritual y ver desde la perspectiva de nuestro Padre y comprender la magnitud de lo que representa cada una de las cosas que están sucediendo en estos tiempos. Cada vez que nosotros trabajamos por algún propósito, por lograr algo, el tiempo, y muchas veces se dice que el tiempo de espera, el trabajo que tuviste que hacer durante esos años para llegar a tu título, para lograr comprar algún vehículo, para llegar a cumplir algún objetivo que te planteaste en tu vida, pues ese tiempo de espera en el cual tú trabajaste hace y genera que una vez que logras el objetivo que te propusiste, tenga mucho más valor, muchísimo más valor, porque tú sabes cuánto trabajaste para lograr ese objetivo. Y el Señor nos lleva a ser fortalecidos en ese tiempo de espera, a ser fortalecidos en ese tiempo de espera, para que cuando llegue el tiempo de su venida, nosotros realmente estemos fortalecidos y tú y yo realmente comprendamos cuán grande es la salvación que nuestro Padre nos ha regalado. ¿Cómo debemos esperar? Debemos esperar creyendo. Debemos esperar creyendo. El esperar va a generar que nos acerquemos más a Dios y por ende nuestra fe va a crecer, nuestra convicción va a ser afirmada, vamos a tener pilares sólidos para poder edificar y también para poder instruir a otros. ¿Cómo debemos esperar a Jehová? Pues la palabra de Dios es clara. Nos dice que lo esperemos esforzándonos, que lo esperemos alentando a nuestro corazón, porque no van a ser tiempos fáciles, amados hermanos, pero en los tiempos difíciles es donde realmente se han levantado los verdaderos siervos fieles de Dios. Y el Señor nos lleva a que hoy tú y yo seamos esos siervos fieles, esos siervos que saben cómo esperar, que saben cómo edificar y transformar la vida de otros, cómo su vida ha sido transformada. Tenemos que esperar haciendo la obra, amados hermanos. Es como el Señor espera encontrarte a ti y encontrarme a mí. Debemos esperar a Jehová trabajando, esforzándonos para ganar más almas para nuestro Señor. Yo en este tiempo le agradezco a Dios porque me ha dado el hermoso privilegio de poder ser padre junto con mi esposa y nuestra bebita Abril Micaela, y pues es un tiempo en el cual yo le agradezco a Dios porque nos lleva a ver esas promesas. Hubo un tiempo de espera, amados hermanos, que no fue fácil, un tiempo de espera que fue sumamente difícil, en donde pasamos ciertas circunstancias como la pérdida de nuestra primer bebé, y que nos llevó a preguntarnos junto con mi esposa cómo debemos esperar. ¿Cómo debemos esperar para que llegue ese momento? Fueron tiempos durante este embarazo en donde desde el inicio pues se quiso marcar lo que sucedió en el anterior embarazo con el tema hormonal y un montón de cosas, pero vimos la mano de Dios en cómo Él abrió camino, y desde el inicio el Señor tomó el control. Nosotros entregamos el control por completo a nuestro Padre y Él nos supo guiar, nos supo
llevar a las personas correctas, nos supo instruir para acercarnos mucho más a Él y entender el trasfondo espiritual de lo que estaba sucediendo. Nos llevó en este tiempo de espera a pasar circunstancias en donde nuestro corazón se atemorizaba, en donde tal vez estábamos con mi esposa y de repente llegábamos del trabajo y veíamos un manchado en su ropa interior y era esa lucha interna en donde el Señor me llevaba a quebrantar mi corazón en ese momento de intimidad y fortalecerme y fortalecer mi fe y fortalecer mi convicción y decir, no, Señor, tú tienes el control de todo, tú me has prometido, amado Señor, y yo creo por completo en lo que tú me prometiste, Señor. Y yo me afirmaba en esa promesa y con mi esposa orábamos y nos afirmábamos en eso y cada vez que se presentaba un manchado o se presentaba alguna circunstancia, algún dolor, algún examen que tal vez un valor no salía dentro de rango, nos llevaba a doblar nuestras rodillas, a buscar a nuestro Señor y como les decía yo, a creer. Si el Señor me ha llevado a compartirles esto el día de hoy es porque con mi esposa lo hemos vivido, con mi esposa lo hemos aplicado y el Señor nos ha llevado a creer, a esperar creyendo en Él, nos ha llevado a esperar acercándonos a Él, buscando su presencia, fortaleciendo nuestra fe, nos ha llevado a esperar, trabajando para que el reino de los cielos se expanda aquí en la tierra, nos ha llevado a trabajar para que su obra se siga, se mantenga y ser parte nosotros de ese privilegio de trabajar, amados, de trabajar en nuestra iglesia para nuestro amado Señor. Y pues créame que ha sido una bendición enorme. Ha sido una bendición enorme porque, como dice el versículo 14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, espera al Señor. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo gigante de parte del cuerpo pastoral, de los pastores Jaime y Verónica Verdesoto, de mi esposa, de mi bebé, de mi vida. Pues le agradecemos a Dios por este tiempo en el cual nos bendice de una forma tan grande y sabemos que es una sierva más que entra al redil del Señor, una sierva más que nos permite seguir creciendo, como algún rato hace años decíamos, bueno, la iglesia va a crecer por los siervos que van a llegar de afuera, pero también, y se va a multiplicar, pero también se va a multiplicar por los hijos de los que estamos adentro, y vemos esa promesa cumplida. Así que cuando nosotros creemos, pues veremos la bondad de nuestro Padre. Amén. Que Dios les bendiga. Les amamos. Bendiciones.